Muy buenos días y bienvenidos a la presentación de los teletrabajo, del informe del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética, que se titula este año Máxima Ambición Circular, y lo realizamos además en esa ambición de empujar desde luego a las empresas a la acción en lo que denominamos la década de la acción, porque desde luego la economía circular es fundamental en este momento para lograr esos objetivos adicionales en esta década de descarbonizar la economía y proteger la naturaleza. Soy Germán Granda, director general de Forética. Esperamos que todos estéis muy bien y lo primero de todo nos gustaría agradecer desde luego a las empresas que han apoyado y que han trabajado decididamente, externamente, internamente en sus programas de economía circular este año. Ciralto Siro, DAM, Ecoembes, Endesa, Epson, el Grupo Antolín, Lafarge Holcim, Naturgy, Nestlé, PIG, Red Eléctrica España, Saica, son ejemplo de lo que están haciendo las empresas, como vamos a ver hoy, muchas empresas en España, muchas empresas dentro de Forética, marcando desde luego esos elementos que estamos empujando en todos los programas de Forética. Y específicamente hoy hablaremos de la economía circular. Marcar ambición, aumentar la ambición, descarbonizando, aumentar la ambición en la economía circular, aumentando la ambición en el ámbito social de buen gobierno, acelerar la acción con ejemplos concretos, como vamos a ver hoy, y ampliar las alianzas entre ellas, con sus proveedores, con la administración pública, como realiza Forética en este programa en concreto, con el Ministerio de Medio Ambiente y, desde luego, con todos los grupos de interés a los que vienen llamados de luego a acelerar este ámbito de la economía circular. Para conocer cualquier ámbito, como hace siempre Forética, os animamos desde luego a trabajar con el grupo de expertos dentro de Forética de economía circular que dirige Elena Ruiz, con Tania Fernández, con Raquel Canales, el equipo de comunicación y bueno, testar desde luego si hemos comprendido, cómo ha venido trabajando el grupo de economía circular, cuál es el business case, cuál es el caso de negocio de economía circular dentro de mi empresa. Fue objeto del primer documento de Forética del grupo. Yo creo que una base fundamental para que cualquier empresa, el que no lo ha hecho todavía, reflexione cuáles deben ser sus cambios en procesos, en productos, en servicios, qué oportunidades tiene para avanzar en el ámbito de economía circular. Y también entender cómo se mide, cuáles son las métricas, los indicadores, todo un proyecto además que estamos en colaboración con el World Business Council for Sustainable Development, y el que quiera saber más, empujar ese ámbito, ahí tiene también las indicaciones para hacerlo. Hemos venido trabajando también de forma temática con ese avance hacia una nueva economía de plásticos que impacta en muchísimos sectores y un elemento fundamental, con lo cual seguiremos desde luego trabajando en ámbitos sectoriales también, pero hoy vamos a hablar de máxima ambición circular para esta década de la acción. Un informe que trae esas claves para aquellas empresas que ya hayan identificado cuál es su caso de negocio en materia de economía circular y cómo deben avanzar en esa línea, identificado sus métricas, sus aspectos fundamentales. Necesitamos ahora buscar esa máxima ambición para, dentro de esta década, desde luego, responder de una forma decisiva. Vamos a encontrar, como decía, esas claves en el informe de cómo acelerar innovación, buscar nuevas oportunidades de inversión, de financiación, esas oportunidades también que trae la economía circular desde la perspectiva empresarial, de ahorro de costes, de generación de empleo y, sobre todo, como decíamos, de responder a ese gran reto. Desde luego que todas las empresas de Forética estamos alineados. Queremos, antes de 2050, conseguir vivir todos con calidad de vida, que las empresas sean aceleradoras de ese objetivo y que esa calidad de vida donde puedan vivir las personas se encuentre dentro de los límites del planeta. Bueno, vamos a desde luego avanzar en esa línea muy decidida. Las empresas son fundamentales para acelerar esa acción y hoy veremos, como decía, los ejemplos específicos acompañados además con expertos internacionales de la OCDE, de la Fundación Ellen MacArthur, referentes en el ámbito de economía circular. Para todo ello tenemos ya a Elena Ruiz, responsable del proyecto de economía circular del grupo de acción de Forética, para trasladaros la agenda y llevarnos con estos invitados especiales que tenemos hoy y con ejemplos de las empresas a entender desde luego el reto y este informe que habéis realizado entre el grupo, el cual desde luego, Elena, enhorabuena a ti y a todo el equipo por llevar adelante. Muchas gracias, Elena.
Gracias, muchísimas gracias, Germán. Y nada, bienvenidos a todos los que estáis al otro lado escuchándonos. Y bueno, pues como bien comentaba Germán, creo que tenemos una agenda de lujo, ¿no? Porque tenemos pues dos de las organizaciones referentes también que han posibilitado que este cambio de modelo, ¿no? Y que el concepto de economía circular desde luego haya avanzado con la ambición que necesitamos. Vamos a empezar hablando del avance hacia la máxima ambición, las claves que desde Ellen MacArthur han visto, ¿no? en todo este tiempo de cómo las organizaciones han ido adquiriendo esa máxima ambición, que es un poco el foco que hemos tenido en el grupo de acción este año. Vamos a hacer también el foco en las ciudades, ¿no? Desde luego es un entorno clave para el avance. El entorno urbano es donde ocurren, ¿no? Todos estos retos ambientales, sociales y de transparencia y buen gobierno que posibilitan ese cambio sistémico que necesita el modelo de economía circular. Lo haremos de la mano de la OCDE y presentaremos el informe Máxima Ambición Circular para la década de la acción, que hemos realizado desde el equipo de Forética, de Economía Circular, junto con mis compañeras Tania Fernández y Raquel Canales. Y bueno, ahí os daremos las claves de esta máxima ambición con este enfoque sistémico, ¿no? que necesitamos para la década de la acción. Y finalmente terminaremos con un vídeo en el que vamos a compartir con toda la audiencia la ambición que las 12 empresas que forman parte del Grupo de Acción de Economía Circular ya están llevando a cabo. Y bueno, será muy interesante ver cómo esa ambición además tiene ese enfoque de ciclo de vida, ¿no? Esa ambición aguas arriba, esa ambición aguas abajo y también esa ambición en el contexto urbano. Así que bueno, yo creo que tenemos una agenda súper interesante y bueno, sin más dilaciones, vamos a pasar la palabra a la primera ponente. Es Laura Franco de Ellen MacArthur Foundation. Laura es Learning Engagement Manager y además es la directora de un proyecto súper interesante que es el Circular Economy Show, lanzado por Ellen MacArthur, que es un espacio donde se comparten pues interesantes iniciativas disruptivas que tienen que ver con este cambio de modelo. Desde luego que Ellen MacArthur sin duda ha sido la organización de referencia que ha impulsado este concepto de un nuevo modelo de economía circular. Así que bueno, Laura, primero darte la bienvenida y las gracias por, bueno, pues por formar parte de este evento. De verdad nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros. Y nada, sin más dilaciones, te paso la palabra. El control es tuyo, así que tú podrías pasar tus slides porque te acabo de pasarte el control. Así que nada, ánimo y estamos atentos a tu intervención. Bueno, pues lo primero, Elena, muchísimas gracias bueno, por la presentación y también bueno, a todos los organizadores de Forética por invitarme a estar aquí a compartir bueno, durante los próximos 10 minutos por qué la economía circular interesa al sector empresarial, qué está ocurriendo ya y bueno, y también explorar en qué áreas pueden centrarse las empresas si quieren realmente aprovechar todos los beneficios que ofrece la economía circular. A ver si puedo pasar. Uy. Perdón, para ir hacia atrás. La siguiente, perdón. Muchas gracias. Bueno, perdón por estos pequeños problemas técnicos. Me gustaría empezar por decir que está claro que no podemos seguir con el modelo lineal de crecimiento basado en extraer, producir y tirar, que nos ha llevado a esta situación medioambiental, económica y social que estamos viviendo hoy en día. Sobre todo si queremos cumplir, como bien ha dicho Germán al principio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París. Ahora bien, ¿cómo es este nuevo sistema del que todo el mundo está hablando? ¿Cómo es la economía circular? Porque se está expandiendo por todo el mundo como un nuevo paradigma económico. Tenemos en la Unión Europea el Circular Economy Action Plan, el Green Deal europeo, que están marcando algunas de las pautas, pero ya estamos viendo cómo son muchos los países de todo el mundo que están diseñando o que han diseñado ya sus planes y sus estrategias para una transición hacia una economía circular. Podemos ver en Chile, en España o en Francia.
también estamos viendo que hay muchísimas empresas que tienen grandes ambiciones y con muchos pilotos en marcha, y también no solo las grandes empresas, sino que también estamos viendo cómo los pequeños emprendedores, las startups, las pymes también se están interesando cada vez más e intentando aprovechar los beneficios de una economía circular. Por último, también me gustaría mencionar que desde la Fundación también estamos viendo cómo cientos de universidades incorporan la economía circular a los planes de estudio, lo cual es crucial para que tengamos un cambio sistémico. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, la economía circular busca abordar las causas fundamentales de muchos de los desafíos fundamentales que vivimos hoy en día, entre ellos el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, los residuos, la contaminación. La economía circular busca revolucionar la forma en la que diseñamos, en la que producimos y en la que utilizamos absolutamente todo lo que nos rodea, y se basa en los 3 principios que tenemos en la diapositiva: la eliminación de los residuos y la contaminación, el mantenimiento de los productos y de los materiales en uso y, por último, pero no por ello menos importante, la regeneración de los sistemas naturales. En cuanto a los beneficios que tiene la economía circular, hace ya unos años en la Fundación realizamos un estudio para intentar evaluar el impacto económico que podría tener la transición hacia una economía circular, en el que llegamos a la conclusión de que la economía circular podría tener un beneficio potencial de 1,8 billones de euros para Europa en 2030. En la diapositiva pone trillion por las diferentes escalas y unidades de medida que se utilizan en Reino Unido y en España. Y en segundo lugar, también una de las cosas que busca la economía circular es desvincular el crecimiento económico y la prosperidad del consumo de recursos finitos. Hemos llegado a la conclusión de que podría dar lugar a una reducción del consumo de materias primas en un 32% para 2030. En el área de cambio climático, las actuales iniciativas que hemos visto para combatir dicho problema se han enfocado principalmente en el papel fundamental que tienen las energías renovables y las medidas de eficiencia energética. Esto es crucial, tenemos que centrarnos también en esto, pero este tipo de cambios solamente pueden paliar un 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué ocurre con el resto de emisiones restantes? Estas son las emisiones más difíciles de reducir y que surgen de del uso de la tierra, de la producción de edificios, de vehículos, electrónicos, ropa, alimentos, envases, todos los bienes y productos que utilizamos diariamente. El informe que podéis ver ahí mencionado en la diapositiva es un informe que publicamos hace 1 año y medio más o menos, en el que exploramos y analizamos cómo las estrategias de economía circular, partiendo de los 3 principios que he mencionado anteriormente, podrían ayudar a reducir las emisiones en el caso de 4 materiales industriales claves, como son el cemento, el acero, el plástico y el aluminio. Y el resultado que obtuvimos fue que se podrían llegar a reducir en un 40% las emisiones de estas industrias para el 2050. En el caso del sector alimentario, la reducción podría ser de un 49% para el 2050. Entonces, estamos hablando de reducir el aporte que hacen estos sectores al cambio climático casi a la mitad, utilizando estrategias de economía circular. Entonces, la oportunidad medioambiental sabemos que está ahí. Pero también necesitamos, obviamente, que el sector financiero, la financiación, y también es muy alentador ver desde la Fundación que el sector financiero durante los últimos 2 años está empezando a aprovechar la oportunidad de economía circular. Hemos visto en los últimos 18, 24 meses un fuerte aumento en la creación de instrumentos de deuda y de capital relacionados con la economía circular. Los datos que podéis ver en esta diapositiva provienen de un informe que publicamos en septiembre del año pasado. A la izquierda podemos ver el fuerte crecimiento que ha habido en los fondos de capital público, incluso por parte de los principales proveedores mundiales, como pueden ser BlackRock, Credit Suisse o Goldman Sachs. En la actualidad hay al menos 14 de estos fondos. Esto no está actualizado todavía en los datos de la diapositiva. Y a la derecha tenemos los bonos corporativos,
donde hemos visto como empresas mundiales como Alphabet, BASF o Philips han emitido bonos corporativos para financiar las actividades de economía circular con la ayuda de los principales bancos como pueden ser Barclays, ING o HSBC. En esta diapositiva podemos ver que hay una tendencia similar visible en el número de fondos de capital privado centrados en economía circular. Desde 2016 se puede apreciar cómo se ha multiplicado por 10 el número de fondos del mercado privado. Estos fondos incluyen el capital riesgo, el capital privado y los fondos de deuda privada que se invierten en actividades de economía circular. Perdón, la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Creada en 2010, en la Fundación Ellen MacArthur trabajamos con la misión de acelerar dicha transición hacia una economía circular. Para ello realizamos principalmente 3 cosas. Desarrollamos y promovemos el concepto, involucramos a los actores para hacerlo posible y movilizamos soluciones a escala sistémica. ¿Por qué es importante mencionar la palabra sistémica, que también ha hecho referencia Elena anteriormente? Es porque ningún individuo, empresa o gobierno puede realizar esto solo. En la Fundación intentamos trabajar con todos los actores que están involucrados en el sistema económico porque requerimos la participación de todos. No vale simplemente con que las empresas estén invirtiendo en innovación o creando nuevos modelos de negocio de economía circular. Necesitamos el sector público, necesitamos la educación, necesitamos a las ciudades, necesitamos que todos se esté moviendo en la misma parte. Y lo mejor es que estamos viendo que ya muchas empresas lo están haciendo y sé que vamos a escuchar después muchos ejemplos en el contexto español, pero desde la Fundación lo estamos viendo en sus compromisos, en sus objetivos, en sus ambiciones y sobre todo en estos pilotos que estamos viendo crecer cada vez más. Pero las empresas no pueden ser circulares si no sabemos medir, en primer lugar, qué es circular y poder medir y cuantificar el progreso que las empresas están haciendo para llegar a sus ambiciones y compromisos. En los últimos 10 años en los que llevamos trabajando con todas las empresas a lo largo de su transición, hemos recopilado muchísima información y lo hemos reflejado en esta herramienta que hemos llamado Circulytics. Es una herramienta que permite medir el rendimiento de la economía circular de las empresas, independientemente del sector, de la complejidad y del tamaño que tengan, y que ofrece información para que las empresas puedan tomar decisiones y, sobre todo, guiar sus estrategias de economía circular. Es importante hablar de esta herramienta y de sus indicadores y por ello la he incluido en esta presentación, porque aquí hemos recopilado los elementos que son necesarios para que las empresas realmente avancen y consigan los beneficios que les ofrece la economía circular. Y bueno, antes de seguir me gustaría decir que toda esta información de la que voy a hablar, los indicadores, los resultados, cómo participar, que no tiene ningún coste económico, está todo en nuestra página web en español disponible. No voy a entrar en detalle en muchas de las cosas, pero simplemente decirlo por si algunas de las empresas o las personas que nos están viendo están interesadas. Desde enero de 2020, como se ve en la diapositiva, hemos tenido más de 1000 empresas que se han inscrito y un 21% aproximadamente son empresas grandes, que hemos definido grandes como empresas que tienen más de 1 billón de ingresos anuales en dólares estadounidenses, pero necesitamos más empresas, necesitamos también más pymes, necesitamos facilitarles las cosas a las pymes y a las startups para que puedan también ser parte de esto y seguir avanzando, especialmente en el contexto español donde tenemos un gran mercado de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué mide esta herramienta? Bueno, principalmente lo hemos dividido en 2 categorías. Tenemos por un lado los facilitadores y por otro lado los resultados. Los facilitadores son, o los enablers que se ven en la diapositiva, son los aspectos críticos que permiten la transformación de una empresa hacia una economía circular. Y aquí tenemos indicadores de carácter cualitativo. Por otro lado, tenemos los resultados, que son los que explican cómo de circular es la empresa hoy en día. Es decir, son de carácter cuantitativo. Y aquí podemos ver un poco más de información sobre ambos. En el tema de los facilitadores podemos ver que tenemos
cinco temas con 18 indicadores. Estos se piden a todas las empresas independientemente del sector al que pertenezcan. Y como he dicho, son los aspectos que permiten que la empresa se pueda transformar. En primer lugar, tenemos la planificación y la estrategia. Es decir, ha colocado su empresa la economía circular dentro de su estrategia y visión y hoja de ruta, porque la economía circular tiene que formar parte de la estrategia de toda la empresa, no puede ser un añadido de sostenibilidad. En segundo lugar, tenemos las personas y las competencias, es decir, ¿está usted empleando dentro de su empresa a las personas necesarias para hacer la transición? Porque las personas tienen que sentirse capacitadas para realizar los cambios y para ello necesitan formación y apoyo, entender qué es la economía circular. Para ello tienen que recibir dicha formación y también explicarles por qué se está persiguiendo este cambio dentro de la empresa. En nuestra página web tenemos varios recursos sobre cómo ayudar a las empresas a explicar y hacer el business case a sus empleados sobre la economía circular. En tercer lugar, tenemos las operaciones, es decir, se está invirtiendo lo suficiente en sus procesos, en sus activos para apoyar el cambio. Y, por supuesto, uno muy importante es la innovación, la economía circular, aunque muchas de las cosas que entran dentro del concepto no son nuevas, es un área en el que todavía muchas empresas están empezando. Entonces, es necesario invertir en innovación para obtener nuevos productos, sistemas o servicios. Y, por último, en este lado tenemos el compromiso externo. No se puede hacer solo. Es una transición sistémica, como ya he repetido varias veces. Y aquí nos preguntamos, ¿está promoviendo sus iniciativas circulares e influyendo a las personas de su esfera comercial, como pueden ser sus clientes o la cadena de suministro? En el otro lado tenemos la categoría de resultados, con 6 temas y hasta 18 indicadores. Estos varían en función de la industria a la que pertenezca su empresa, dependiendo de si se dedica a producir materiales, energía o si tiene un uso intensivo de agua. Por un lado tenemos los productos y materiales, donde lo que evaluamos son cosas como los materiales que compra y los productos que diseña apoya la economía circular. En el caso de los servicios, si es una empresa que se dedica a ofrecer un servicio, las preguntas van dirigidas en esa dirección. Por otro lado, tenemos los activos de propiedad, planta y equipo, es decir, está usted adquiriendo y desmantelando dichos activos de manera que se apoye la economía circular. Y por último, agua, energía o finanzas dependen absolutamente del sector en el que está. Si se dedica a proveer energía, ¿es dicha energía renovable o la energía que compra para realizar sus actividades es renovable? Si es una institución financiera, ¿está financiando de forma intencionada proyectos que apoyan la economía circular, etcétera? Y bueno, para terminar, simplemente me gustaría decir que es absolutamente fundamental tener al sector público y político y a las instituciones trabajando en esto, regulando, cambiando las reglas del juego actuales con medidas y con políticas públicas, porque tenemos que construir un marco regulatorio y de incentivos que facilite a las empresas realizar la innovación necesaria para avanzar hacia una economía circular, porque todavía el marco que existe hoy en día ha sido diseñado para una economía lineal. Y no nos olvidemos de la educación en colegios y universidades, porque las personas tienen que estudiar este concepto y entender cómo funcionan los sistemas que nos rodean. Al final, estas personas van a ser los líderes del futuro y van a tener que resolver una gran parte de la situación que hemos creado. Muchísimas gracias. Perdón si me he pasado un poco de tiempo y si hay alguna pregunta, feliz de responder y continuar la conversación en mi cuenta de LinkedIn. Bueno, Laura, muchísimas gracias. O sea, yo creo que has dado esa visión justo, ¿no?, que queríamos de esos aspectos de máxima ambición. Yo creo que desde la Fundación estáis haciendo una gran labor de poner números a las realidades, ¿no?, y de también identificar esos, digamos, aspectos que puedan motivar a las organizaciones a seguir adelante, ¿no?, esos drivers de cambio y esas motivaciones de las empresas. Yo creo que también vuestro marco de medición, que desde luego dentro de nuestro informe se identifica como uno de los aspectos de máxima ambición, saber medir, ¿no?, entender ese cambio sistémico desde la medición, creo que es un marco sencillo que permite desde luego
dar un instrumento a las empresas clave para avanzar hacia esa transición, ¿no?, de cambio de modelo. Así que muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros y bueno, pues vamos a seguir con la jornada. Gracias, Laura. Gracias. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Ander. Ander trabaja en la OCDE, es analista de políticas públicas dentro de la unidad de gobernanza del agua y economía circular. Ander ha estado además involucrado en diálogos a nivel local y nacional en aspectos de políticas públicas vinculados con economía circular en ciudades españolas, no solamente ciudades europeas, pero queremos destacar, ¿no?, el ejemplo de Valladolid o Granada. Yo creo que desde la OCDE estáis haciendo un trabajo fantástico, ¿no?, en visibilizar y hacer ese vínculo entre economía circular y ciudades. Así que, Ander, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más dilaciones, también te paso la palabra y bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación, Elena, a Forética, y gracias por la presentación también. Yo soy Ander Izaguirre y, como comentaba Elena, trabajo como analista en el programa de la OCDE sobre la economía circular en ciudades y regiones. Para aquellos que no estén familiarizados con la OCDE, se trata de un organismo intergubernamental de 37 países miembros, y lo que principalmente hacemos es apoyar la elaboración y la aplicación de políticas. Y hoy quiero empezar mi intervención explicando muy brevemente qué es lo que hacemos para apoyar a las ciudades y regiones en su transición hacia la economía circular y cuál es el rol que las empresas pueden jugar en este entorno. Como vemos en la diapositiva, nuestro programa tiene tres principales ejes. Por un lado, apoyamos a los gobiernos de las ciudades y de las regiones en su transición hacia la economía circular. Hemos trabajado con ciudades en los Países Bajos, en Suecia. Actualmente estamos trabajando con Glasgow, que albergará la COP26 en noviembre. Estamos trabajando con el gobierno de Irlanda y con Estonia, con la ciudad de Tallinn. Y como bien comentaba Elena, pues uno de los casos de estudio también ha sido el caso de Valladolid y de la ciudad de Granada en España. Otro segundo enfoque del programa consiste en lo que nosotros definimos como compartir experiencias, que lo hacemos a través de una red internacional de ciudades que forman parte de la mesa redonda de la OCDE. Y desde aquí aprovecho para invitaros a todos los participantes a la tercera mesa redonda que tendrá lugar el próximo 18 y 19 de mayo y donde presentaremos oficialmente el informe de Granada y que contaremos, entre otros, con el alcalde de la ciudad. Y el tercer eje del programa consiste en la evaluación, donde hemos desarrollado una checklist y también una herramienta de autoevaluación para, de alguna manera, comprender si las condiciones de gobernanza hacia la economía circular se están cumpliendo o no en las ciudades. Pero si avanzamos a la siguiente diapositiva, la pregunta que debemos contestar principalmente es el porqué de enfocarse en la economía circular en las ciudades y en las regiones. Existe una serie de megatendencias que apoyan este enfoque. Por ejemplo, sabemos que para 2050 habrá 9.000 millones de personas en el mundo, de los cuales más de la mitad vivirán en ciudades. También sabemos que existe la disponibilidad de los recursos naturales está en peligro, principalmente debido al cambio climático. Y también sabemos que para 2030 se necesitarán 6,7 billones de dólares anuales de inversión en infraestructuras, principalmente en sectores muy relacionados con la economía circular, como pueden ser el agua, la energía y el transporte. Por lo tanto, estas megatendencias pueden resultar en distintas oportunidades. Por un lado, oportunidades tecnológicas, pero sobre todo oportunidades más bien socioeconómicas y medioambientales. Por ejemplo, la Unión Europea estima un aumento neto de puestos de trabajo relacionados con la economía circular en 700.000 puestos para 2030. Y si nos fijamos en el efecto sobre el cambio climático, existen proyecciones que demuestran que la inclusión de los principios de economía circular en algunos sectores clave,
como el sector de la construcción, pueden conllevar a grandes reducciones de emisiones de CO2. Es por lo que en la OCDE utilizamos el modelo de las 3 Ps para diagnosticar y trabajar con estas oportunidades que nos encontramos. La primera P, People and Firms, hace referencia a las personas y a las empresas, dado que no solamente se trata de los gobiernos, sino que también es necesario un papel coordinado con las empresas y los ciudadanos. Como bien hemos comentado y han comentado antes Elena y Laura, la economía circular es en gran medida una responsabilidad compartida y, por lo tanto, las empresas y el sector privado juega un rol clave en este sentido. Y un ejemplo de ello es que en los casos de estudio en los que trabajamos, nosotros a la hora de poner en marcha las recomendaciones que hacemos a las ciudades, lo que hacemos es co-crear conjuntamente con los distintos stakeholders de las ciudades, en los que incluyen las empresas, un plan de acción para que las empresas puedan tener su opinión y puedan valorar las oportunidades que tienen lugar en las ciudades. Y para ello consideramos que es imprescindible poder ser conscientes y ser capaces de comunicar bien al sector empresarial de cuáles son los potenciales beneficios de la transición hacia la economía circular, tanto medioambientales, socioeconómicos como sociales. La segunda P hace referencia a los lugares, debido a que generalmente hablamos de las ciudades, pero también debemos tener en cuenta un enfoque que considere las zonas urbanas y rurales. Y por último, la tercera P hace referencia a las políticas, dado que, bueno, si bien, como comentaban antes, la economía circular requiere de un enfoque holístico, de un enfoque sistémico, las políticas hoy en día generalmente se desarrollan de manera aislada en lugar de una manera sistémica. Por lo tanto, es importante analizar estas políticas siempre desde un enfoque sistémico, porque al final, en este concepto de la economía circular, todo está relacionado. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en este sentido, viendo todas estas oportunidades, ¿qué es lo que están haciendo las ciudades, ¿no? Entre las distintas opciones que tienen las ciudades para avanzar, algunas de ellas están trabajando en la puesta en marcha de algunos modelos de negocio circulares, los cuales pueden tener un gran impacto económico, además de apoyar y de fomentar la creación de empleo, principalmente debido a que la economía circular es mucho más intensiva en términos de mano de obra que otros sectores, como puede ser el sector manufacturero. Por lo tanto, existe aquí un potencial para tener un impacto en términos de empleo bastante clave. Algunos de los ejemplos son los que podéis ver en la diapositiva. Pues, por ejemplo, existen modelos de extensión de la vida útil del producto, que, como bien implica su nombre, consisten en ampliar la vida útil de los productos, bien mediante un mantenimiento reforzado, la reparación y la refabricación. Por ejemplo, en la ciudad de París se hace hincapié en la necesidad de facilitar la ampliación del ciclo de vida de los productos y, por ejemplo, ha puesto en marcha medidas para recuperar los equipos y el mobiliario relacionados a las tecnologías de información. Otro ejemplo de modelo de negocio circular es el que se conoce como producto como servicio, que consiste en el pago por el servicio en lugar del pago tradicional del producto, ¿no? Un ejemplo típico es el del aeropuerto de Ámsterdam, el cual alquila luz como servicio en lugar de abogar por contar con un modelo más tradicional de la compra de bombillas, ¿no? Entonces, en este caso, el aeropuerto paga por la luz que utiliza, mientras que Philips, el proveedor en este caso, es el propietario de las instalaciones y es el responsable del rendimiento y la durabilidad del sistema. Otro ejemplo son los que vienen derivados de la economía colaborativa o la sharing economy, que conllevan un uso más intensivo de los activos, bien sea mediante el alquiler de los productos o mediante la aplicación de otros modelos como puede ser el leasing. Otro ejemplo son los modelos de recuperación de recursos,
que implican la producción de materias primas secundarias a partir de los flujos de residuos. En este modelo, por ejemplo, puede utilizar los materiales recuperados para aplicaciones tanto de alto o de bajo valor añadido. Y otra opción derivada de este modelo es el de la simbiosis industrial, el cual implica el uso de subproductos de producción de una empresa que pueden servir como materia de producción para otras empresas. Por lo tanto, todos estos productos incentivan la reutilización de los productos y alargan la vida útil de las distintas materias primas. Y por último, otro modelo de negocio circular consiste en los modelos de suministro circular, que se basan en la sustitución de las materias de producción tradicionales por materiales con una mayor base biológica, renovable o materiales que han sido recuperados. Sin embargo, como vemos en la siguiente diapositiva, existen varios problemas a la hora de implementar estos modelos circulares. Si observamos los resultados de un estudio que realizamos con más de 50 ciudades y regiones de todo el mundo, en cuanto a la percepción que tienen las ciudades de cuáles son los principales obstáculos que dificultan la transición hacia la economía circular, vemos que la falta de soluciones técnicas es básicamente el menor de los problemas. Aparece al final del gráfico. Lo que esto significa es que estas soluciones técnicas en general existen, pero que el problema está mucho más relacionado con su puesta en marcha, ¿no? Y en este sentido, los principales problemas vienen, en primer lugar, por la falta de recursos financieros, que ha sido detectado como un obstáculo muy importante, dado que en muchos casos existe la posibilidad de iniciar proyectos a pequeña escala, pero luego hay un problema para encontrar financiación para ampliar estos proyectos que han sido iniciados a pequeña escala y consolidarlos. También otro de los problemas detectados es el asumir los riesgos, por lo que sí que las ciudades y las empresas necesitan un mayor apoyo para poder asumir estos riesgos. Y un segundo obstáculo que me gustaría destacar es el de la normativa, la cual requiere que sea adecuada y adaptada al modelo circular y la cual actualmente se encuentra muy enfocada en el modelo lineal en el que nos encontramos. Por lo tanto, es necesario que esta normativa acompañe a la innovación y que pueda permitir, por ejemplo, la reutilización de los residuos como un recurso, mientras que sea compatible con las distintas normas medioambientales y sanitarias. Y si avanzamos a la siguiente slide, en este sentido, nosotros en el programa lo que hemos hecho para hacer frente a esta problemática ha sido diseñar una checklist para la acción y hemos diseñado 12 dimensiones con recomendaciones y acciones que permiten a la ciudad tener un rol de promotor, de facilitador y habilitador de la economía circular. No voy a entrar al detalle para cada una de las dimensiones porque no tenemos tiempo, pero además de definir los roles y responsabilidades de las ciudades, diseñar una visión estratégica, fomentar la coordinación, involucrar a las distintas partes interesadas, incluidas las empresas. Me voy a enfocar en la dimensión que veis en rojo, el de la innovación, por lo que en la siguiente diapositiva podéis ver que esta dimensión lo que busca es apoyar el desarrollo empresarial siempre desde un contexto de promoción de la economía circular. Por lo tanto, en nuestro trabajo hemos identificado que las ciudades pueden llevar a cabo distintas acciones para apoyar este desarrollo empresarial, ¿no? Por ejemplo, pueden crear espacios para la experimentación, que pueden servir para atraer a distintas partes interesadas como empresarios, emprendedores, científicos y que puedan trabajar en proyectos relacionados con la economía circular. Otro ejemplo del rol que pueden tener las ciudades es que pueden estimular la demanda siendo un cliente de lanzamiento que llamamos. Es decir, las ciudades pueden estimular la demanda creando un concurso y proponiendo un reto
y pidiendo una solución al sector privado de cómo solucionar esta problemática con la que se encuentra. Por lo tanto, las ciudades pueden financiar, pueden apoyar las distintas iniciativas e ideas que se plantean desde las startups y desde las empresas para solucionar esto, y por lo tanto se convierten en el primer cliente de estas empresas apoyando la transición en la ciudad. Otra de las opciones que pueden llevar a cabo las ciudades es la creación de redes de stakeholders para las cadenas de materiales, dado que pueden ofrecer la oportunidad de desarrollar distintos planes de negocio y financiar nuevas ideas innovadoras. Otra opción consiste en la creación de incubadoras para promover proyectos de economía circular, pueden facilitar la financiación, pueden proporcionar un espacio físico a las empresas para que puedan desarrollar estos proyectos y pueden proporcionar un apoyo en términos de gestión empresarial. Y termino con esta última acción que pueden llevar a cabo las ciudades. También pueden establecer lo que denominamos como una ventana única de economía circular para las empresas. Y esta recomendación es especialmente importante, dado que muchas veces ocurre que las empresas no saben muy bien a dónde acudir, en los gobiernos, a dónde acudir, si tienen que ir al Departamento de Medio Ambiente, al de Promoción Económica, al de Innovación. En este caso, las ciudades pueden establecer esta ventana única que pueda ofrecer todos los servicios de manera integrada, ofreciendo la información, ofreciendo un apoyo administrativo en relación a los proyectos que llevan a cabo y de este modo reducir los costes de transacción de las empresas para que éstas se animen a trabajar en términos de economía circular. Y finalizo con esto. Estaría encantado también de seguir la conversación. Tenéis mi correo electrónico disponible. También comparto nuestro informe en el que podéis encontrar muchos más ejemplos de modelos circulares y de cómo las ciudades pueden apoyar a las empresas, y agradecer otra vez a Forética por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ander. La verdad que ha sido fantástico escucharte y que nos resuenen, ¿no?, muchas de las palabras, ¿no?, que también ha mencionado Laura. Pues hablamos de ambición, de cambio sistémico. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, ese ranking de barreras, ¿no?, para avanzar hacia una economía circular en las ciudades, y nos damos cuenta que conocemos las tecnologías, conocemos las soluciones, quizá nos falta enfocar digamos, las inversiones y saber qué es lo importante, ¿no?, y qué no lo es. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que ha sido interesantísimo y muy en línea y relacionado con lo que ha comentado Laura, y también con el informe que vamos a presentar desde Forética, ¿no? Bueno, pues como bien comentaba Germán, este año, después en nuestra cuarta edición, pues queríamos, ¿no?, con un inicio de identificar el business case de la economía circular, ver realmente en este punto en el que nos encontramos, qué pueden hacer las empresas para avanzar hacia esta transición circular con la máxima ambición. ¿Por qué? Porque tenemos una década de la acción que termina en 2030 y porque es el momento de acelerar el cambio, porque cuando hablamos de economía circular hablamos mucho más allá bueno, pues de ecodiseño o de reciclaje, ¿no? Y con esto enlazo con esta primera slide, ¿no?, que toda esta información la vais a ver en el informe que va a estar disponible después de este evento, en el que podéis encontrar bueno, pues todos estos datos referenciados y mucho más detallados. Aquí simplemente os queríamos dar los highlights interesantes del informe. Como os decía, esta máxima ambición circular supone ver la economía circular como un cambio sistémico, ¿no?, y pasar de ese enfoque de ecodiseño y reciclaje a una visión sistémica que propone este cambio de modelo, que tiene que ver con la propia economía, ¿no?, con la innovación, con el lanzamiento de nuevos modelos de negocio, con el acceso a nuevos mercados. Tiene que ver, por supuesto, con el planeta, ¿no?, con una extracción responsable de recursos, con la reducción de la contaminación, con la protección del capital natural, pero también tiene que ver con las personas. Desde luego tiene que ver con la salud y el bienestar, con la generación de valor social, con la generación de empleo, ¿no?, y esta creación de nuevas skills, ¿no?, que veremos ahora más adelante en toda esta parte de creación de valor circular. Y además este enfoque sistémico que proponemos
se vincula muy bien con digamos, esta hoja de ruta aspiracional que presentaba el World Business Council en su visión 2050, que decía que las empresas han de pasar de la simple mitigación de riesgos a un enfoque regenerativo, en el que su propia actividad contribuyera con la regeneración del sistema, ¿no? Yo creo que, desde luego, esto es un camino que sí o sí en esta década de la acción muchas empresas han de incorporar en su estrategia desde el inicio, ¿no? También hablábamos en este informe de cómo este cambio sistémico no solamente ha de producirse en las empresas, y ahora veremos cuáles son las pautas, sino que las propias políticas públicas proponen ya estos cambios sistémicos, ¿no? Yo creo que desde luego 2020 empezaba con muy buena noticia, ¿no? Con el Pacto Verde Europeo, que propone un cambio de paradigma, ¿no? de una Europa mucho más competitiva, mucho más limpia, sostenible y resiliente. Y para poner en marcha el Pacto Verde Europeo, desde luego necesitamos un cambio sistémico, ¿no? Un cambio de redefinir conceptos que merecen darles una segunda vuelta, ¿no? Redefinir qué significa prosperidad, qué significa el uso de recursos naturales, el progreso, las métricas, la competitividad, los incentivos, el consumo, la financiación, la gobernanza, el liderazgo. Yo creo que son como palabras clave que marcan este cambio de modelo y que también han mencionado Laura y Ander, que desde sus organizaciones, desde luego, también están trabajando desde los distintos aspectos. Y porque la ciencia habla, ¿no? Es uno de los, del título de uno de los apartados del informe que creo que es súper interesante, ¿no? Desde luego estamos en un punto en el que ya tenemos un histórico de datos desde más o menos la revolución industrial que nos dice que es momento de hacer ese desacoplamiento, ¿no? Del desarrollo económico, del impacto en el medio ambiente y de la generación también de desarrollo humano, ¿no? Fijaros que hemos creado digamos, esquema, ¿no? Que vincula estos drivers de creación de valor circular con los límites sociales y los límites planetarios, porque desde luego que no vamos a generar ese valor circular si no consideramos más que nunca los retos sociales y ambientales. Aquí hemos querido compartir algunos de las referencias, ¿no? Que vais a encontrar en el informe y que creo que son interesantes, ¿no? Desde el 92 hasta el 2014, el capital económico por habitante ha aumentado alrededor del 13%, con lo cual eso también muestra, ¿no? Que ha habido un desarrollo humano en términos de adquisición económica, pero el stock de capital natural ha disminuido casi un 40%. Con lo cual ahí vemos que no estamos generando un impacto positivo en la naturaleza, mientras se supone que estamos pues, aumentando nuestro nivel económico, ¿no? Porque desde el año 2000 la extracción de recursos naturales se ha acelerado exponencialmente con un aumento de un 3,2% anual que, desde luego, pensamos que ya no nos lo podemos permitir. Y es que tenemos un precio a pagar por seguir operando en una economía lineal. Hemos querido hacer en este informe poner de manifiesto que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que en toda la cadena de valor, y yo creo que esto es importante y es una idea que desde luego está desde la primera página hasta la última, este enfoque de análisis de ciclo de vida, ¿no? Para analizar realmente dónde están los puntos en los que una empresa puede mejorar su desempeño circular, pues desde la extracción de materias primas hasta el final, ¿no? Hasta la recuperación de esos residuos que potencialmente pueden generar las empresas, ¿no? Así que, bueno, aquí os dejamos datos clave por cada uno de los eslabones de la cadena de valor que justifican, sin lugar a dudas, que el cambio es necesario y sobre todo, dónde están las mejoras en la acción. Y bueno, yo creo que teniendo esta foto de qué significa un cambio sistémico, cuáles son los aspectos que una organización, ya sea un gobierno o ya sea una empresa, ha de repensar para hacer posible este cambio sistémico, para aumentar la ambición, también hemos querido identificar las claves de la transición, ¿no? Yo creo que, desde luego, tanto empresas como gobiernos y regiones tienen que tener objetivos claros y cuantificados basados en el análisis de ciclo de vida. Tenemos que tener claro cuál es la responsabilidad del sector público y del sector privado para aportar las soluciones a las prácticas de consumo insostenibles. Yo creo que ya hemos hecho un gran trabajo de identificación de barreras. Ahora necesitamos
poner el dedo, ¿no? Y la responsabilidad en aquellos agentes que tengan la respuesta para evitar, ¿no? que ese consumo y producción insostenible siga teniendo lugar. Y con ello enlazamos con la tercera, ¿no? Incentivos y eliminación de las barreras para nuevos modelos de negocio. Y un acceso equitativo, ¿no? Buscando que estos trade-offs, ¿no? que al final la economía circular también tiene, pues se eviten, ¿no? O se aligeren, y que también todos los países o todas las regiones puedan acceder de igual manera a los recursos. Y aprovechar el potencial de un impuesto medioambiental, ¿no? Que desde la Unión Europea bueno, pues está ahí, estamos esperando a que sea una realidad, porque yo creo que va a ser una herramienta clave para internalizar los costes ambientales, ¿no? Las famosas externalidades negativas, que yo creo que desde luego este impuesto puede generar también un cambio de paradigma importante. Y haciendo foco en las empresas, ¿no? Porque al final nosotros nos debemos, ¿no? a este enfoque empresarial, pero desde luego que una empresa no puede entender cómo avanzar si no conoce el entorno. Hemos querido hacer también un foco y una pequeña hoja de ruta de este marco para abordar el cambio sistémico, ¿no? Yo creo que es interesante ir desde lo general a lo particular, ¿no? Entendiendo también tu propio ecosistema, ¿no? Entender lo que hemos llamado el big picture, ¿no? Entender los datos de la ciencia, entender la ambición que pide la Agenda 2030 y las responsabilidades en esta década de la acción, entender qué dice el World Economic Forum en su mapa de riesgos, entender cuáles son los objetivos país, ¿no? Ahora mismo en España estamos en un contexto súper interesante, bueno, pues con un plan de acción trianual de economía circular que se está cociendo, con una ley de cambio climático y transición energética, con hojas de ruta de adaptación, mitigación al cambio climático, con una ley de residuos y suelos contaminados también a punto de lanzarse. Yo creo que estamos en un momento súper interesante que las empresas han de entender. La parte de empresa, ¿no? de sectorial y de cómo abordarlo, y esas oportunidades de negocio que también comentaban Ander y Laura. Los líderes de la transición dentro y fuera. Y los departamentos, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada departamento? Yo creo que es importante también que este cambio sistémico se vea desde el punto de vista de la transversalización de la economía circular, es decir, ¿qué puede hacer el departamento de marketing para que la empresa sea más circular? ¿Qué puede hacer el departamento financiero, el departamento de I+D+I, el departamento de sostenibilidad? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer los individuos, ¿no? Yo creo que esa parte de engagement, de formación, de traslado de la información relevante y de la misión de la empresa a los propios individuos será clave, ¿no? Y con esto vinculado también, y desde la OCDE y Ellen MacArthur también hacían su diferenciación del tipo de organizaciones que posibilitan este cambio, ¿no? Nosotros nos hemos querido inspirar en ellos, pero también en BlackRock, que habla de los tipos de organizaciones que generan valor dentro de su cartera de inversiones, ¿no? Y habla de los beneficiarios, ¿no? Que se benefician indirectamente de la transición circular de otras organizaciones o del cambio de preferencias de los consumidores, pues, por ejemplo, siendo proveedores de materias primas secundarias o haciendo una gestión de residuos. Los llamados adopters, que son las empresas que directamente incorporan principios vinculados con economía circular y que generan un impacto positivo y un valor económico claro pues, de esa incorporación de principios circulares, ¿no? También una mejora de la resiliencia, alejándose de ese escenario de business as usual. Y los enablers, que al final posibilitan el cambio, ¿no? Ya sea pues presentando innovaciones como por ejemplo pueden ser pues una plataforma tecnológica, ¿no? Que permita pues acceder a materias primas secundarias, hacer la trazabilidad de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante que cada organización entienda cuál es su rol para poder también buscar ese cambio sistémico con toda la cadena de valor, ¿no? de la economía circular. Las claves, bueno, ya las hemos mencionado, pero queríamos hablar de objetivos, medición, reporting, y ahí, bueno, pues yo creo que la intervención de Laura ha sido clave, ¿no? Yo creo que ese marco que tiene el MacArthur va muy en línea, ¿no? Con este análisis que hemos identificado nosotros, que va desde pues un poco inspirados, ¿no? En lo que se está haciendo ya en cambio climático, ¿no? Esos science-based
targets, intentar fijar objetivos circulares en línea con la ciencia, y en este informe además hemos querido identificar las fuentes de información relevantes que las empresas pueden ir a ellos para entender realmente qué dice la ciencia en términos de escasez de recursos, en términos de la jerarquía de residuos y cómo estamos avanzando a nivel europeo o a nivel español. Yo creo que esto es interesante con ese enfoque de cadena de valor o análisis de ciclo de vida. Luego toda la parte de ambición aguas arriba, ¿no? El uso eficiente de materias primas, la promoción del ecodiseño, pero también esa ambición aguas abajo con ese enfoque de residuo cero y midiendo todo este proceso, ¿no? Y toda esta ambición con indicadores para cerrar el círculo, para optimizarlo y para valorizarlo. Ahí encontraréis el detalle de qué queremos decir con cada tipo de categoría de indicador. Y, por supuesto, reportar el desempeño circular. Yo creo que bueno, es clave, ¿no?, que los consumidores y los grupos de interés entiendan cuán circular es una empresa. Y ya hay muchos marcos que ayudan, pero también estamos viendo que hay muchas empresas que han definido sus propios indicadores, porque a día de hoy no tenemos un marco como puede ser, bueno, pues en cambio climático, ¿no?, que permita reportar ese desempeño circular. Pero sin duda las empresas tenéis que seguir haciendo el esfuerzo en este sentido. Bueno, también Laura ha comentado algunos de estos drivers, ¿no?, de valor circular que hemos querido también unificar en este informe. Yo creo que sobran los motivos, ¿no?, de esas motivaciones y de esos enfoques de creación de valor. Hablábamos de innovación, de nuevos mercados y modelos circulares. Fijaros algunas referencias que poníamos. Se espera que el mercado de los envases retornables crezca de 37.000 millones de dólares a 59.000 millones en 2026. Igualmente, el mercado de segunda mano en el sector textil podría duplicar su tamaño para el año 2029. Acceso a nuevas oportunidades de financiación e inversión, Laura también lo ha comentado, ¿no? Y de hecho, este dato es de Ellen MacArthur, ¿no?, que desde 2016 se ha multiplicado por 10 los fondos de mercado privado que invierten en actividades de economía circular. Yo creo que esto, desde luego, es un driver importantísimo para las empresas. La mejora de la competitividad y el ahorro de costes. Fijaros aquí también un dato que dice que reemplazar tan solo el 20% de los envases de un solo uso por alternativas reutilizables podría suponer un ahorro de alrededor de 6 millones de toneladas de material, ¿no? Con lo cual, fijaros qué oportunidad, ¿no?, de competitividad y de ahorro de costes. Y finalmente, bueno, esta parte de nuevas oportunidades de empleo, de atracción y retención del talento, desde el punto de vista no solamente de la generación de nuevos puestos de trabajo vinculados con todo este cambio sistémico, sino también la creación de nuevas habilidades, ¿no?, este upskilling o de actualización de las ya existentes, ¿no?, ese reskilling. Pues también en el informe hemos querido hacer este vínculo, ¿no?, con el futuro del trabajo y la economía circular. Aquí también os quería dar un dato. Fijaros que para el 2030 se podrían crear en torno a 87 millones de empleos vinculados con nuevos modelos de negocio circulares y eficientes. Así que, bueno, muy interesante, ¿no?, que todas estas afirmaciones ya puedan ser respaldadas por datos que, desde luego, bueno, pues solamente presentan oportunidades, ¿no? Con lo cual, para resumir, queríamos quedarnos con tres claves, ¿no? Define tu papel en la transición, si eres un beneficiario, si eres un adopter o si eres una organización que posibilitas que el cambio sea posible. Y además, cómo no solamente vas a poder ser responsable de ese cambio sistémico del ecosistema, ¿no?, en el que operas, sino también de tu propia organización, ¿no? Yo creo que esto es importante. La segunda clave es lo que hemos llamado connecting the dots. Yo creo que estamos en un punto en el que hemos dejado de ver los retos ambientales, digamos, aislados en silos, sino que hemos visto que todo está muy vinculado. También Laura nos daba algún dato en este sentido. Desde luego que la descarbonización de la economía tiene su gran aliado en la economía circular y también la protección del capital natural desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad o la calidad de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos.
no va a tener lugar si no conseguimos incorporar un modelo de negocio, un modelo económico más circular. Con lo cual, yo creo que es importante que las empresas, dentro de ese esfuerzo que ya están haciendo y del que desde Forética, desde luego, somos testigos, vean ese multiimpacto que tienen muchas de las acciones que llevan a cabo, ¿no? y que lo midan y que lo comuniquen e inspiren a otras, ¿no? Y ya enlazo con esa tercera clave. Yo creo que, desde luego, que un trabajo empresarial, digamos, no termina hasta que no se comunica, ¿no? Yo creo que en muchos casos hemos visto que las empresas hacen mucho más de lo que contáis y es el momento de poner en valor a través de la medición y todo el esfuerzo en términos de economía circular para dar respuesta a esta máxima ambición e inspirar a otras empresas y también inspirar a vuestra propia cadena de valor. Con lo cual, bueno, con estas tres claves, bueno, pues termina esta presentación del informe. Os animamos a que lo leáis, a que lo compartáis. Va a estar disponible en nuestra web al finalizar este evento. Así que, bueno, pues si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través de los canales de Forética. Y ahora vamos a dar lugar, desde luego ellos son los grandes protagonistas, las 12 empresas que forman parte del Grupo de Acción de Economía Circular, que como veis representan a distintos sectores de actividad, que desde luego han demostrado que van en línea con esa máxima ambición circular para la década de la acción y que nos van a compartir en formato vídeo sus esfuerzos para avanzar a esta economía circular, ¿no? Desde esta visión sistémica de máxima ambición. Así que, sin más dilaciones, vamos con el vídeo y espero que lo disfrutéis. En Cereal Toshiro hacemos galletas, pasta, cereales de desayuno y snacks. Todo lo que fabricamos es de base cereal y uno de nuestros sueños es liderar la transición a la economía circular en el sector agroalimentario a través de un modelo que conecte toda nuestra cadena de valor. Para ello, desde 2015 trabajamos en el proyecto Alma Prima con los agricultores de Castilla y León, que hoy ya son más de 250, y resultado de estos años de investigación hemos conseguido producir una nueva variedad de pasta, elaborada con variedades de trigo seleccionadas, cultivadas en Castilla y León de forma sostenible y 100% trazables, lo que la convierte en un producto único en el mercado. Así como único en el mercado y en el segmento de pasta es también su envase, 100% compostable. Aguas abajo, con Tuero, revalorizamos nuestro subproducto convirtiéndolo en materia prima para alimentación animal y a través de nuestra planta de biogás generamos la energía que alimenta nuestras líneas productivas, así como fertilizante orgánico de alto valor añadido que aplicamos a los campos en los que volvemos a cultivar las semillas que de nuevo se transformarán en galletas, pasta, cereales y snacks. La economía circular forma parte de la estrategia ambiental de DAM. Por eso, cuando al inicio de la pandemia nos encontramos con que buena parte de nuestro canal de hostelería, nuestro mayor cliente, tenía que cerrar la persiana porque realmente no había manera de trabajar, decidimos apoyarles sustituyendo los barriles de cerveza empezados por unos barriles nuevos, y todo ello a coste cero. Pero lo que no queríamos es que esto se convirtiese en un coste ambiental, porque había que tratar más de 3,5 millones de litros de cerveza, y queríamos darle una segunda vida, y al final decidimos convertirlo en energía. Para ello, toda esa cerveza la introdujimos en unos tanques en los que le dábamos el peso a unas bacterias que transformaban esa cerveza en biogás. El biogás no deja de ser como el gas natural que tenemos en nuestras casas, pero de origen renovable, y con él produjimos electricidad. Electricidad en un volumen equivalente o similar al que gastarían en un mes unas 2.500 familias de España. Por otro lado, así, al ser una energía limpia, conseguíamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 250.000 kilos de CO2. Reciclos constituye la evolución del actual modelo de reciclaje de envases en España y lo hace a través de dos elementos, la digitalización y la introducción de recompensas sostenibles. Su objetivo, fomentar el reciclaje de latas y botellas de plástico de bebidas para que se reciclen más y mejor, promoviendo con ello su circularidad y a su vez contribuyendo a alcanzar los objetivos en materia de reciclaje marcados por la Unión Europea, cada vez más ambiciosos, y también se da respuesta al creciente compromiso de la sociedad con el medio ambiente y el reciclaje. Otro de sus objetivos es contribuir al medio ambiente y mejorar el entorno más cercano de sus usuarios, pues a través de las recompensas ambientales y sociales que reciben al reciclar estos residuos
pueden colaborar con diferentes entidades y ONGs, multiplicando así el impacto positivo del reciclaje, además de mejorar su valor. Además, al limitar los incentivos de forma semanal, se está fomentando un consumo responsable y racional de este tipo de envases. Reciclos arrancó en 2019 en Cataluña y hasta ahora se ha implantado en 9 ciudades y municipios de diferentes comunidades autónomas. La idea es que a lo largo de este año, de 2021, Reciclos se implante en todos los territorios de nuestro país. El balance que hacemos es muy positivo, ya que ha tenido una gran acogida en todos aquellos municipios en los que ya está implantado. Ello nos lleva a pensar que el proyecto evolucionará, crecerá de manera notable, pues los hechos nos demuestran que la incorporación del incentivo al hábito del reciclaje supone un gran acelerador en el mismo y es un demostrativo de éxito claro en economía circular. La transición energética nos lleva en Endesa al cierre de las instalaciones de carbón y lo estamos haciendo con un enfoque circular buscando una nueva vida para estas instalaciones del siglo XX. Nuestra visión incluye el vector de la circularidad tanto por la utilización del emplazamiento y las infraestructuras, buscando nuevas actividades de reindustrialización y de desarrollo de negocio en el territorio, como por el propio carácter circular del desmantelamiento en sí. En lo referente a estas nuevas actividades, lo que se trata es de aprovechar las posibilidades energéticas del emplazamiento, siempre que esto sea posible, y cuando no sea posible, buscando alternativas de industrialización de terceros, siempre pensando en generar economía y empleo en la zona. Por la parte del desmantelamiento de las centrales, lo que aplicamos son los principios de la economía circular para tratar de buscar una segunda vida tanto a los equipos, componentes como materiales de la instalación. Abordar la transición energética con este enfoque es una oportunidad para Endesa para que esta transición no solamente sea justa, sino que sea una oportunidad de impulso de la economía circular en el país. Desde Epson entendemos que las vías para contribuir a la economía circular son la tecnología y la innovación. De hecho, tenemos un papel muy importante como agentes del cambio. Nosotros hace muchos años que trabajamos de una forma más sostenible, reduciendo nuestro impacto medioambiental, y esto nos ha permitido alcanzar certificaciones como el EMAS o el EcoVadis Platinum y nos sitúa en el top 1% de empresas tecnológicas más sostenibles. ¿Cómo lo hemos logrado? Gracias en parte al trabajo de nuestros ingenieros, que a nivel local se encargan de recuperar los productos que se iban a desechar, los reparan y los volvemos a introducir en el mercado de segunda mano. Esto nos permite maximizar la vida útil de nuestros productos y contribuir a la meta de cero residuos. Nuestro objetivo siempre ha sido alcanzar el máximo índice de sostenibilidad en una economía circular, a través de tecnologías eficientes, compactas y precisas. Todos juntos podemos generar un gran impacto positivo. Vamos a por ello. El EBU es la nueva opción sostenible de Grupo Antolín para vestir el automóvil. Se trata de la alternativa que permite introducir tejidos totalmente naturales en el interior del automóvil para sustituir a los tejidos de origen sintético que se utilizan actualmente. Este tejido es 100% de origen natural, ya que se obtiene del bambú como materia prima y que se emplea en el revestimiento de piezas del interior del vehículo. Se trata del primer y único tejido del mercado que en su composición lleva fibras de bambú, garantizando así la sostenibilidad ambiental durante todo el ciclo de producción, así como certifica la etiqueta de declaración ambiental de producto EPD. Emplear bambú como materia prima tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente, pues este se caracteriza por crecer rápido, por no necesitar replantarse, ya que es capaz de producir nuevos brotes continuamente, por mejorar la calidad del suelo y reducir su erosión gracias a su sistema de raíces, por su capacidad de crecer en zonas degradadas, así como conservar nutrientes y agua en la tierra. Todas estas características convierten al bambú en un recurso muy útil para la repoblación forestal. Además, contribuye a la calidad del aire aportando aproximadamente un 35% más de oxígeno y absorbiendo un 35% más de dióxido de carbono que los árboles. La máxima ambición en economía circular de la Fast Holcim España se engloba dentro de nuestra estrategia de transición ecológica. Se trata de una hoja de ruta enfocada en 3 pilares fundamentales. El primero, espacios naturales y biodiversidad, o cómo gestionamos nuestras canteras en todo su ciclo de vida. El segundo, la reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático, mediante el control de nuestro proceso y el uso de residuos de otros sectores industriales, bien como alternativa a nuestras materias primas o como sustitutos a los combustibles fósiles tradicionales. Y así nos ayudan a la descarbonización de nuestros sectores. Y 3, el pilar de la innovación en nuestros
productos y soluciones bajos en carbono para contribuir al sector de la edificación verde. Como parte de esta estrategia de la Lafarge España, hemos puesto en marcha el Reto del Carbono, que es un laboratorio de ideas conformado en 6 grandes grupos de trabajo interdepartamentales orientados al diseño y la investigación de medidas concretas para conseguir una propuesta de valor baja en carbono. El biometano es un vector energético clave en nuestros días, puesto que es un ejemplo paradigmático de lo que supone la economía circular. Es decir, convertimos un residuo, como puedan ser las aguas residuales de una ciudad, los residuos ganaderos o incluso un vertedero, en un recurso, el biometano, sinónimo de gas natural renovable. El biometano además contribuye a rebajar las emisiones de CO2 y a disminuir también la dependencia energética respecto a otros países. España es un privilegiado para el desarrollo del biometano, puesto que los últimos estudios de la Unión Europea dicen que somos el tercer país europeo con mayor capacidad de desarrollar el potencial que tenemos. Eso, unido a los más de 90.000 kilómetros de la estructura gasista en nuestro país, hace que la inyección del gas natural renovable, sinónimo de biometano, luego pueda consumirse en cualquier lugar en los usos normales del gas natural, desde una cocina hasta la calefacción de una vivienda, la calefacción de un hospital, una central de ciclo combinado, una industria o incluso para el gas natural vehicular. Desde nuestra empresa, desde Energia y desde el grupo Naturgy, impulsamos el biometano con el desarrollo de distintos proyectos con el fin de colaborar entre todos para conseguir una sociedad medioambientalmente más respetuosa. Enmarcado en el Plan Estratégico de Sostenibilidad y apostando por la economía circular, Nestlé lleva a cabo su programa de recogida y reciclaje de cápsulas de café. En funcionamiento desde 2011, Nestlé, a través de sus marcas Nespresso y Nescafé Dolce Gusto, colabora con ayuntamientos y organismos municipales para la recogida y reciclaje de las mismas. Nestlé se hace cargo de todas las cápsulas de aluminio y plástico, tanto de las propias como las de otras marcas. Las cápsulas de aluminio se trasladan a una planta de compostaje, donde se separan el aluminio del pozo de café mediante un proceso mecánico. El compost enriquecido con los restos del café se convierte en fertilizante y se utiliza para abonar los arrozales del delta del Ebro con el proyecto Nespresso Arroz Solidario. En el caso de las cápsulas de plástico y a través de un sistema de trituración y separación, se obtiene por un lado el pozo de café y por otro el plástico, que tras la separación mecánica se integra en el proceso de fabricación de granza con múltiples usos, dando así una segunda vida al plástico de las cápsulas. A partir de ahora ya no será necesario comprar el champú en botellas de plástico. Basta con comprar botellas de aluminio reutilizables y rellenarlas con las recargas de champú. Esta es la propuesta de los sistemas de relleno de Pantene, HS, Herbal Essence y Osi. Los objetivos son dos. En primer lugar, reducir la cantidad de plástico. Estos sistemas de relleno permiten reducir hasta un 60% la cantidad de plástico. Y en segundo lugar, ofrecer una solución duradera para que tenga sentido desde el punto de vista de la huella de carbono. Adicionalmente, vamos a aumentar la cantidad de plástico reciclado de las botellas tradicionales de champú de un 25 a un 40%. Somos conscientes que esto requiere de un cambio de hábito por parte del consumidor, pero queremos acompañarle en esta transición hacia una economía circular. En Red Eléctrica estamos buscando el transformador sostenible y lo estamos haciendo en colaboración con nuestros proveedores. Nuestros transformadores son grandes equipos de 200 toneladas y más de 50.000 litros de aceite. El objetivo del proyecto es sustituir los aceites minerales de estos equipos por ésteres vegetales. ¿Por qué? Porque los ésteres vegetales son sustancias renovables, no son peligrosos, son biodegradables, lo que disminuye el riesgo de contaminación de suelos. Además, el uso de los ésteres vegetales contribuye a la reducción de materias primas en estos equipos y además disminuye el riesgo de incendio de estos equipos. Ya tenemos una experiencia piloto en marcha, ya tenemos un transformador sostenible en una de nuestras subestaciones. En Seca Natur queremos seguir avanzando hacia una economía circular. Por eso hemos creado 2 estándares de gestión de residuos que están además refrendados por 2 sellos, el sello Compromiso con la Valorización y el sello Cero a Vertedero.
En ambos casos, ambos sellos ofrecen una mayor transparencia en la cadena de valor del residuo desde donde se origina hasta donde se convierte en un recurso, ofrecen una mayor trazabilidad de los residuos, es una manera de avanzar en el compromiso medioambiental y de adelantarnos al nuevo marco regulatorio. El sello Compromiso con la Valorización reconoce el esfuerzo de una organización por una buena gestión de los residuos a pesar de no haber alcanzado el 95% de valorización efectiva. El sello Cero Vertedero distingue a las empresas que sí son capaces de alcanzar ese 95 o más por ciento de esa valorización neta. Este sello, Cero Vertedero, es el que se corresponde con el estándar más exigente del mercado y, por tanto, tiene un impacto en la minimización del desperdicio muy importante. Sabemos que queda muchísimo por hacer en la economía circular y estos dos sellos son un paso más para alcanzar el objetivo. Bueno, pues yo creo que ha sido súper interesante, ¿no? Ver cómo todo lo que hemos contado, digamos, en la teoría tiene su visión en la práctica y cómo las empresas del Grupo de Acción de Economía Circular están llevando a cabo, desde luego, buenas prácticas que responden a esta máxima ambición para la década de la acción. Desde el punto de vista del ecodiseño, de buscar ese residuo cero en distintos contextos, ¿no? También con ese enfoque de ciudades. Así que, bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Estamos en un momento clave para hacer posible esta transición. Os animamos a que vayáis a nuestra web y descarguéis el informe. Ahí podréis ver más detalles de las buenas prácticas que solamente han compartido las empresas del Grupo de Acción de Economía Circular en un minuto, pero en este informe tendréis más detalles de sus datos de impacto y del contexto de las acciones que están llevando a cabo. Y hasta aquí queríamos, bueno, pues hemos llegado al final de este evento, simplemente hacer un análisis, ¿no? de lo que hemos hablado hasta ahora. Desde luego que estamos en un momento de máxima ambición. Las empresas tienen una gran oportunidad, y lo hemos visto, de acercarse a este cambio de modelo desde una visión sistémica, escuchar los datos de la ciencia, saber cuál es su rol en este cambio de modelo, conectar todas las acciones que dan lugar a los distintos retos. Hablemos de descarbonización de la economía gracias a una economía circular y la protección del capital natural, generando también un impacto social. Y animamos también a esa medición y a esa inspiración a otras organizaciones para que al final, entre todos, podamos pasar de un piloto circular a un ecosistema circular. Y hasta aquí, bueno, pues simplemente agradeceros a todos los que habéis tomado el tiempo de conectaros a esta sesión, en especial a las 12 empresas que forman parte del Grupo de Acción de Economía Circular. Y nada, comentar a todos los asistentes que el próximo evento, que tendrá lugar dentro de esta cuarta edición del Grupo de Acción de Economía Circular, será en julio. Y nada, bueno, os esperamos a todos y hasta entonces cuidaros mucho y muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.